No sé cómo estáis cada uno hoy mismo, pero si eres como yo y cada uno por diferentes razones, estos tiempos pueden presentar diferentes desafíos, ¿no? Ya sean preocupaciones, ansiedades, bajones, para algunos tranquilidad, eh, aprovechando para hacer cosas que quizás no podían hacer otras en otros momentos. Pero yo diría que algo que seguramente enfrentamos de diferentes maneras, tú y yo y muchísima gente en nuestro mundo, en nuestros días, es un miedo acentuado por la situación en la que estamos viviendo. Simplemente porque como humanidad quizás nunca lo hemos experimentado de esta manera como generación, una sensación de no tener el control, de percibir nuestra fragilidad, nuestros límites. Y no es cierto que cuando tú y yo no tenemos el control sobre una situación, eso nos puede provocar diferentes clases de miedos, ya sea por la salud. Yo os confieso, yo tengo miedo, por ejemplo, que algo grave me pudiera pasar a mí o a Ana, incluso ahora hablando de esta situación del coronavirus, y perdiéramos uno de los dos la vida y dejáramos a nuestros niños pequeños, sin padre o sin madre. Te confieso, a mí eso me produce miedo. ¿A ti qué te produce miedo? ¿Perder a alguien que quieres? ¿Perder ese trabajo, no volver a tener ese trabajo? Quizás algunas deudas que tengas y parece ser que los próximos meses no va a entrar lo que necesitabas para saldar esas deudas que quizás tengas. Puede ser un miedo de, no necesariamente algo físico, pero algo mental. ¿Cómo esta cuarentena está tocando tu mente o tus emociones? O quizás estás solo, sola, y vale, aunque te conectes virtualmente con más gente, pero esto te está afectando y cuántas semanas más será así. Y eso te produce algún cierto tipo de miedo. O tienes niños pequeños y por lo que se dice puede ser que incluso no vuelvan a clases hasta el nuevo curso en septiembre y tienes miedo de tus propios niños. Bromas aparte ahí, pero vamos a ser sinceros, y yo el primero, esta situación en la que estamos a todos nos puede producir de diferentes formas y a diferentes niveles algún tipo de miedo. Y es por eso que me gustaría brevemente invitaros a acampar en una parte de la Biblia en la que un grupo de discípulos de Jesús, muy humanos como tú y yo, viviendo una situación complicada, incierta, tuvieron miedo y veremos cómo Jesús se relaciona con ellos. Y yo espero que esto te pueda a ti y a mí animarnos en estos momentos en los que estamos viviendo y sirva de ánimo para otras personas también. Quisiera invitaros a venir conmigo, si puedes abrirlo en tu móvil o tomar tu Biblia en papel. Vamos a estar en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. ¿Vale? Te doy un momentillo para abrir tu aplicación o tu Biblia en Marcos capítulo 4. Es una de estas historias que se repiten en lo que llamamos evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son tres biografías de Jesús, tres evangelios muy parecidos entre ellos. El cuarto, Juan, es un poco distinto, pero estos tres estaban inspirados en mismas fuentes y entre ellos, así que se repite esta historia. Eso es muy interesante y te animo a luego a mirarla. También si estás apuntando en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8, si luego quieres estudiarlo más a fondo o como ADN. Pero ahora en esta reflexión estaremos en Marcos capítulo 4 a partir del versículo 35. Y dice así: ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse.
Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Aún no tenéis fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nos encontramos con los discípulos de Jesús, quienes con Jesús, por orden de Jesús, se meten a sus barcas y empiezan a cruzar este gran lago al que le llama mar, cuando entonces, ya de noche, se desata una tormenta. Jesús está dormido y los discípulos ven las olas, el viento, el barco se está hundiendo y están tomados ¿de qué? Según la Biblia, de miedo. Y es interesante, en primer lugar me gustaría destacar algo que indirectamente vemos una y otra vez en la Biblia. Y perdonadme si estoy siendo repetitivo, pero eso me parece muy importante porque a veces podemos tener una visión equivocada de lo que significa seguir a Dios. Fijaos que aunque Jesús estaba en la barca, aún así había una tormenta desatada. Para mí es una buena imagen de la vida que vivimos tú y yo. El mismo Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, problemas, dificultades. Aunque Jesús estaba en la barca, los discípulos estaban enfrentando sus tormentas, sus dificultades, su pánico, su miedo, haciéndose diferentes clases de preguntas, quizás, y en esta vida lo vivimos tú y yo, ¿no es cierto? Ayer estaba escuchando, sabes que me gustan mucho canciones de Alejandro Sanz, estaba escuchando una clásica suya, Cuando nadie me ve, y él dice en una parte, ¿por qué es tan difícil vivir? Solo es eso, vivir. ¿Por qué es tan difícil? Y la vida es así, a veces es difícil vivir, para algunos más que para otros y en diferentes áreas de nuestras vidas, quizás económicas para algunos, mentales para otras, sentimentales para otros, en la fe para otros, pero el hecho es que para ti y para mí hay tormentas y vamos a ser sinceros, estamos viviendo no solo en España, pero en gran parte de nuestro mundo hoy y de manera, eh, la humanidad, como quizás pocas veces en el mundo se ha apreciado de esa manera, estamos viviendo una gran tormenta que está produciendo miedo en mucha gente. Pero déjame destacar esto, que es importante recordar. Aunque Jesús estaba en la barca, la tormenta se desató. No hay garantías de que aunque amemos a Jesús y Jesús esté en nuestra barca, o en otras palabras, en nuestra vida o en nuestra familia, la tormenta no se vaya a desatar. No hay garantías de que a ti o a mí o a alguno ya os ha pasado, nos infectemos con el coronavirus. O lleguemos incluso a perder nuestra vida. No solo por eso, pero por muchas otras dificultades. Estoy hablando con seres humanos y conozco a la gran mayoría de los que estáis aquí. Y tengo el privilegio como uno de los pastores de nuestra comunidad de muchas veces saber de cosas que no todos saben. Y sé que en cada foto hay muchas alegrías, pero hay sufrimiento y hay dolor. Y en la mía también vivimos nuestras crisis, nuestras preguntas. Aunque Jesús esté en la barca. Cuidemos, por tanto, cuando pensemos que quizás porque amamos a Dios o Dios está con nosotros, las cosas malas no nos pasarán. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nos puede pasar. Claro que sí.
Pero es interesante, por tanto, que mientras los discípulos están viviendo este miedo, nos encontramos con Jesús ¿cómo? Durmiendo. Y es más interesante aún que cuando vienen los discípulos a despertar a Jesús, les hace dos preguntas. Y aquí me gustaría detenerme un poquito más. En primer lugar, les pregunta, ¿por qué tenéis tanto miedo? Ahora, no sé qué pensarían los discípulos, porque cuando Jesús les hace esa pregunta, ya había Jesús calmado el viento y calmado el mar. Y es interesante incluso que la palabra que utiliza es reprendió al viento y ordenó al mar. Y lo que está pasando aquí es muy interesante, fijaos en eso. La historia siguiente a esta que estamos leyendo es de la liberación de un endemoniado, de una persona que estaba poseída por fuerzas malignas, por un demonio, por un ángel del mal. Y Jesús reprende al demonio también. Así que lo que los autores bíblicos están diciendo es, hay alguien que es soberano sobre cualquier tipo de fuerza. Es soberano sobre las fuerzas del mal, pero es soberano también sobre la misma naturaleza, sobre la misma creación. Y en un momento volveremos a eso. Pero es por eso necesario destacar lo que está preguntando Jesús. En primer lugar, ¿por qué tenéis tanto miedo? Ahora no sé tú qué contestarías. Yo le diría, porque estaba a punto de perder la vida. Porque estábamos a punto de hundirnos en el mar y ahogarnos. Porque iba a dejar a mi mujer o a mis hijos o mis deudas, porque mi vida se iba a terminar. Y yo soy joven todavía. Y porque no tenía el control. Y porque no había nada que podíamos hacer para detener esa situación. Así que tenía miedo. ¿Qué esperarías de mí? Pero creo que muchos sabemos que las preguntas de Dios, que incluso son varias, solo las de Jesús registradas en los evangelios son como 300. Tienen siempre un propósito profundo. No solo quiere invitarnos a dar una respuesta, pero quiere invitarnos a reflexionar sobre lo que nosotros mismos estamos sintiendo, viviendo y en quién realmente estamos confiando. Así que mis amigos, me gustaría, y yo el primero, porque he estado pensando en esto, invitarte ahora mismo, ya estos días, a considerar la misma pregunta de Jesús. ¿Por qué, Elder, tienes miedo? ¿Por qué, José, tienes miedo? ¿Por qué, Noelia, tienes miedo? ¿Por qué tanto miedo? Dice Jesús. Y luego sigue con una segunda pregunta muy provocativa. ¿Aún no tenéis fe? ¿Aún no tenéis fe? Esos discípulos ya conocían algo de Jesús, lo seguían conociendo, pero fijaos, ya habían experimentado lo suficiente de Jesús como para saber que si Jesús estaba con ellos, pase lo que pase, estaban en buenas manos. Que Jesús tenía el poder y la soberanía sobre absolutamente todo. Y es casi como si Jesús les dijera, pero es que otra vez vais a tener miedo. Ya no he hecho yo suficiente para que pudierais confiar en quién soy. ¿No habéis experimentado en vuestras vidas, matrimonios, iglesia, historia, palabra? ¿No habéis visto lo suficiente de mí como para confiar? ¿Hasta cuándo, básicamente, dice Jesús? Aún todavía seguís sin esa confianza, sin esa fe, sin poder descansar en mi soberanía. Parece ser que lo que Jesús estaba haciendo era llevar a los discípulos a una situación un tanto cuanto extrema,
para enseñarles lo que quizás en otras situaciones de más tranquilidad no aprenderían. Y tal vez esta sea una de las grandes lecciones que Dios nos esté enseñando como hijas e hijos suyos en nuestro mundo hoy también. No estoy diciendo que lo que estamos viviendo ha sido originado por Dios. Y aquí también un paréntesis, hay que cuidar con esas cosas. Estos días escribí un breve texto y decía, ¿ha sido Dios? Dios a veces origina, Dios a veces permite, Dios a veces transforma. Aprendamos a vivir en el misterio. La Biblia dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Confiemos en su completa soberanía, pase lo que pase. Y volviendo a esta historia, no tenemos ninguna indicación de que fue Jesús el que originó la tormenta. Jesús les dijo, vayamos y crucemos. Pero es un misterio que aunque Dios no origine muchas de las cosas que nos hacen sufrir, Dios también sigue siendo soberano sobre ellas y las utiliza para enseñarnos lo que solo estas situaciones nos pueden enseñar. ¿Estáis conmigo? Y sin duda, lo que Jesús está enseñando a los discípulos, y yo quisiera dejarnos a nosotros una vez más esta reflexión, es que Él era absolutamente soberano sobre las causas naturales, sobre la misma naturaleza, sobre la misma creación, y no hay tormenta, no hay tempestad que huya de su control. ¿Qué ejemplo tan directo con lo que estamos viviendo? Este virus que no deja de ser parte de la creación, de la misma naturaleza, viendo a que ese Jesús, que era soberano sobre esa tormenta, sigue siendo soberano sobre el coronavirus, sobre las pandemias que nos puedan azotar como humanidad y sobre cualquier tipo de situación. Y parece ser que este es el gran mensaje que Jesús le está comunicando a los discípulos. Amigos, vais a vivir tormentas. Recordad que yo estoy con vosotros, estoy en el barco. Y la única razón por la que podéis no temer es gracias a la fe que tengáis en mi soberanía y en mi control. Puede ser que el barco se hunda y yo sigo siendo soberano. A veces calmaré la tempestad y yo seguiré siendo soberano. A veces voy a sanar y mostraré mi soberanía. Y si escojo no sanar, seguiré siendo soberano. A veces te voy a dar el trabajo que tanto anhelas y seré soberano. A veces no tendrás ese trabajo y seguiré siendo soberano. Quizás te voy a dar la familia con la que soñaste y verás mi soberanía. Tal vez no tendrás la familia con la que sueñas y seguiré siendo soberano. La cuestión es si vas a confiar o no en quién soy. Y pase lo que pase, somos los únicos en la faz de la tierra que pueden navegar por las aguas tan turbulentas que estamos viviendo como humanidad. Y aún así, aunque me cueste, no temer, porque sabemos quién tiene el control. Y no es cualquier control. Es el creador de todas las cosas. Es el único, como dijeron los discípulos, que puede decirle a este viento y al mar, y estos le obedecen. Que le puede decir a la misma muerte, devuélvelo, y alguien resucita. Que le puede decir a un cáncer que desaparezca y desaparece. Que puede traer a un ser humano de una condenación eterna a una salvación y a una relación personal con el mismo Dios. De Él estamos hablando. Así que oro por ti y por mí. Que sea la tormenta que estemos viviendo, Él nos ayude una y otra vez. Aunque a veces parezca que está dormido, está en silencio, que no nos está hablando,
que no pasan las cosas como anhelaríamos que pasaran, que pudiéramos decirle, Dios, no lo entiendo, tengo miedo, no tengo el control. Ayúdame en mi pequeña fe, como alguien le pidió a Jesús que le ayudara. Y ayúdame a confiar que tú eres Dios y no yo. Y a descansar, por tanto, en tu soberanía. Y como escribió Pedro en Primera de Pedro 5:7, depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Yo sin la ayuda de Dios no puedo. Y yo creo que tú tampoco. Y yo quisiera arrancar a veces esos miedos que tengo, pero están ahí. Soy humano, soy fallo y tú también. Pero es aquí donde nos apoyamos mutuamente y volvemos a la palabra de nuestro Dios, que quizás nos pregunta, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué no dejas de mirar quizás o fijarte en esa noticia, en ese número, en ese escenario, en esa posibilidad, en esa tormenta, en esa lluvia? Y me miras a mí y recuerda que pase lo que pase, yo soy Dios. Y tu vida está en mis manos. Porque Él murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó. Y está vivo reinando. Y nos invita a todos. Y quizás estás conectado con nosotros o vas a escuchar esta reflexión y sea este el momento cuando estás escuchando la voz de Jesús invitándote a descansar en Él, a lanzar sobre Él tus miedos y a confiar que Él te ama. Murió en la cruz en tu lugar, resucitó, está vivo. Y dices, Jesús, entra en mi barca, entra en mi vida. Y a pesar de las tormentas, quiero saber lo que significa confiar en ti. Gracias a tu presencia, a tu Espíritu Santo dentro de mí. Quisiera terminar citando una canción que os he puesto el enlace al inicio del chat para que luego podáis verla y escucharla. Es de Michael W. Smith. Michael W. Smith, original en inglés es Sovereign Over Us, soberano sobre nosotros. Y la letra dice lo siguiente: hay fuerza dentro de la tristeza, hay belleza en nuestras lágrimas, y te encuentras con nosotros en nuestro luto, con un amor que arroja miedo. Estás trabajando en nuestra espera, nos estás santificando cuando más allá de nuestro entendimiento, nos estás enseñando a confiar. Tus planes aún están por prosperar. No nos has olvidado. Estás con nosotros en el fuego y la inundación. Eres fiel para siempre, perfecto en el amor. Eres soberano sobre nosotros. Eres sabiduría inimaginable. ¿Quién podría entender tus caminos? Reinando alto sobre los cielos, alcanzando hacia abajo en gracia infinita. Eres el levantador de los humildes, compasivo y amable. Tú me rodeas y tú me defiendes y tus promesas son mi delicia. Tus planes aún están por prosperar. No nos has olvidado. Estás con nosotros en el fuego y la inundación. Eres fiel para siempre. Gracias, Dios, por esa realidad. Y te pido por cada uno de nosotros que posiblemente nos identifiquemos con esos discípulos y te escuchemos hacer esa pregunta y te digamos, Señor, pero ¿cómo no voy a tener miedo? Mira mi vida, mira lo que estamos viviendo, mira mi salud, ¿cómo no voy a temer? Y aquí te pedimos, por favor, que nos ayudes. Porque lo que quieres hacer con nosotros es darnos un descanso sobrenatural, una paz sobrenatural. Y ser gente que vive esa confianza y la transmite a otros. Una confianza que viene por la fe,
en tu soberanía y en tu control y en tu poder, capaz de decirle a cualquier tempestad, para, y parará. Pero que en tu soberanía muchas veces permites y aún así utilizas las tempestades para enseñarnos a ser más parecidos contigo y a confiar que no somos dioses. La humanidad no es Dios, nuestros gobiernos no son dioses, la ciencia no es Dios. Tú eres Dios y queremos confiar una y otra vez, plenamente, especialmente ahora, en esa realidad. Gracias por quien eres. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.